boca, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Te clamo, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía a los corazones. Hoy, Señor, te pedimos a ti que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, y que abras las escrituras, Señor. No las queremos seguir viendo como las vimos hasta ayer, Señor. Queremos ojos nuevos, Señor, para profundizar en tu gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Nuestro pastor les manda muchísimos saludos. Como ya todos saben, está convaleciente en casita, con ganas de estar aquí, pero ya por fuerza mayor no puede asistir. Les envía muchos saludos. Sigamos orando por él para que su recuperación se dé en los mejores términos, y también sigamos en oración. Más o menos creería yo que en una hora sale el pastor Esparza de cirugía, una cirugía muy compleja también. Lo operaban hoy a corazón abierto. Entonces tengamos a su familia y a él en nuestras oraciones. Y bueno, ya con esto en mente, quiero invitarte, querido hermano, a la carta del apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 2, y lo vamos a tener allí. Y mientras los buscan, les voy a contar una historia, un cuento que no es cuento. Les quiero contar de un padre de familia y su hijo que iban por un camino, y empezaron a hablar, como habla un padre con su hijo. Y de un momento a otro el padre se detuvo y le dijo a su hijo: ¿qué escuchas aparte del canto de los pájaros que están aquí en el camino? Entonces dice la historia que el jovencito se detuvo y dijo: sí, escucho algo más, estoy escuchando el ruido de una carreta. Y el papá le dice: hijito, eso es correcto, viene una carreta y es una carreta vacía. El jovencito quedó asombrado y le dijo: papá, ¿tú cómo sabes que esa carreta viene vacía si no la estás viendo? Entonces el hombre le dice: es muy fácil saberlo. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido, y cuanto más vacía está, tanto mayor ruido es el que hace. Entonces dice que cuenta el jovencito de la historia que nunca olvidó la lección que su papá le había dado. Y cada vez que veía que alguien hablaba demasiado o hacía alarde de sus conocimientos, de su sabiduría, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre que decía: cuanto más vacía esté la carreta, mayor es el ruido que hace, mayor es el ruido que hace. Y seguimos aprendiendo de la carta a los Gálatas, y estamos hablando de libertad cristiana. El pastor nos exponía la libertad cristiana, la primera parte. Si no lo has visto, ya está en YouTube. Y hoy quiero hablar desde esa libertad cristiana que se vive sin hipocresía, que se vive sin hipocresía. Y vamos a ver por qué la hipocresía daña el verdadero evangelio del Señor. No sé si ustedes saben, igual yo consulté, uno muchas veces dice: esa persona es como hipócrita, pero no tenemos un concepto de qué es hipocresía. Y busqué una definición completa, me pareció, y dice que es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. La hipocresía es engañar a los demás. Es una de las tantas formas que adquiere la mentira. Y esta parte yo decía: ¡oh! O sea que son como hermanas siamesas. Y yo decía: wow, hay que tener cuidado con la hipocresía. Doble cara, le dicen a las personas cuando son así. Y vamos a ver por qué la hipocresía daña el verdadero evangelio. Y lo primero es porque obstruye los propósitos de Dios. Y acompáñame a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer. Dice la palabra del Señor, los primeros 9 versículos. Tú lo tienes en Nueva Traducción Viviente, lo vamos a leer. Versículo 1 al 9.
Lo voy leyendo en la Valera, mientras que lo encuentran allí en la Nueva Traducción Viviente. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, está hablando del apóstol Pablo, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Incluso esta cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí que? Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Versículo 5. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Versículo 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar al pueblo judío, o el evangelio de la circuncisión, dice aquí la Valera. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron. A Bernabé y a mí, como sus colegas, nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Amén. Vemos cómo en este texto, después de 14 años que tiene su encuentro con el Señor, Pablo tiene una revelación y decide ir a Jerusalén, decide ir a hablar con los líderes de la iglesia y exponer todo lo que estaba aconteciendo con los gentiles. Recordemos que por allá en Hechos de los Apóstoles él dice, bueno, los judíos no quisieron recibir esta palabra, a los gentiles me voy, y tuvo mucho éxito. Tanto que hoy estamos nosotros aquí, nosotros hacemos parte como de ese extendimiento a los gentiles. Entonces Pablo decía, bueno, yo no quiero correr esa carrera en vano. Y toma consigo a dos amigos, uno de ellos Bernabé, el otro Tito, un joven gentil también, de ascendencia griega, y se lo lleva y dice, voy a presentar este evangelio, voy a presentarles a estos líderes lo que Dios está haciendo con ellos. ¿Cómo han recibido la verdad del evangelio? Voy a llevarlos y a mostrarles estos testigos que han visto cómo los gentiles se arrepienten y empiezan ese cambio de vida. Y se lleva consigo a Tito. Y por ser gentil dice ahí que no fue obligado a circuncidarse. Recordemos que la circuncisión era un sello del pueblo judío. Y entonces dice que estaba Tito allí, y yo creo que es como cuando uno llega donde conocen a todos y uno es el extraño. Entonces él era como la peca en la reunión y empezó a generar esa, uy, ese es Tito, uy, ese tiene familia griega, y Pablo, ¿qué hace con él? Y empezó ese cuchicuchi ahí y se generó una controversia en la iglesia, y dice que unos falsos cristianos estaban allí, introducidos a escondidas. La Reina Valera dice que eran falsos hermanos que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y obligarnos a esclavizar. ¿Sabes? Yo no sé cuántos Titos han pasado por nuestra vida y nosotros hemos sido esos falsos hermanos, o nos hemos comportado estropeando los planes de Dios para cada uno de ellos. Entonces, si viene con bigote es malo, si viene tatuado es malo, si viene mechudo, si viene con la falda aquí, de todas esas cosas se encarga el Señor. Y dice que estos falsos hermanos se infiltraron, y en lugar de escuchar y estar atentos a lo que Pablo les decía de cómo el evangelio se estaba extendiendo, empezaron, uy, no, yo no me voy a juntar con ese.
Uy, no, él debería circuncidarse como esas viejitas que mostraban en las novelas, así Pepita Mendieta. Ay, a la carachas, ese chinito debería circuncidarse. Mire ese griego con esa toga toda cruzada, no utiliza el turbante así. Y empiezan a ponerle arandelas al evangelio. ¿Cuántas veces nos ha pasado así, hermanos? No nos gozamos de cómo el evangelio se va extendiendo y siempre le estamos viendo el punto negro a la hoja blanca. Y Pablo estaba en todo esto, y el liderazgo, dice aquí, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, dice que reconocieron la gracia que le había sido dada. Y estaba Jacobo, estaba el mismo Pedro y estaban Juan. Y dijeron, bien, Dios está actuando en estos incircuncisos. ¿Yo por qué voy a retener esta obra? Pero a veces nosotros mismos nos volvemos el tropiezo más grande para la obra del Señor. Pablo lo tenía claro, Pablo sabía, y si tú quieres leer por allá en Romanos 9, el Romanos 10, nos habla de que el pueblo judío había sido elegido por Dios. Para ellos fueron las promesas inicialmente, pero como ellos dieron la espalda, dice que rechazaron a Jesús. Dice que el evangelio también se extendió y nosotros hacemos parte de esa extensión. Pero muchas veces, y vuelvo a decirles, rechazamos el evangelio de la gracia y empezamos a hacer la piedrita en el camino para el que quiere buscar de Dios. Nos volvemos esos falsos hermanos. Dice que estaban en la iglesia, dice que se infiltraron en la iglesia para mirar cómo adorar. Es que allá levantan las manos y en la iglesia de allá no. Es que aquí todas utilizan falda larga y allá, mira esas muchachas con las mechas todas pintadas. Y empezamos a poner trabas a lo que Dios está haciendo. Entonces, son tantos moveres del Espíritu Santo, pero actuamos hipócritamente y nos parecemos a unos compadres que cita por acá el Señor, a los cuales señaló tanto ese mal comportamiento. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 23. Dice la palabra del Señor, le está diciendo Jesús a los fariseos: ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El versículo 13, por favor. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Versículo 14, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Pero leo acá que ya me queda muy lejos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Un prosélito era una persona que era simpatizante con la religión judía y se circuncidaba y seguía todas las bases de la ley. Pero dice que ustedes van y los traen, pero cuando llegan les empiezan a imponer tantas cosas que los hacen más hijos del infierno. Y así actúa un hipócrita, un falso hermano que se infiltra, no pensando en el propósito de Dios, sino en su propio bienestar. Pero ¿sabes? Para contrarrestar este mal hay una gran solución. ¿Quieren saber cuál es? ¿No quieren saberla? Les voy a decir a los que están por allí. A los que quieren preservarse de ese mal que se ha metido en la iglesia del Señor, les es necesario conocer una cosa. Bueno, más bien 2. Que somos salvos por gracia y que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. La salvación es por gracia, es un don inmerecido. No merecíamos nada del Dios del cielo. Y lo decía Davidcito mientras alababa y dirigía la alabanza, decía:
éramos pecadores, solo teníamos pecado para ofrecerle a Dios. Pero a Él le plació dar a su único para darnos vida y vida en abundancia. Aun siendo enemigos de Dios, Él decidió reconciliarnos con el Padre. Y nosotros queremos ponerle trabas a sus propósitos y por eso el reino de los cielos no avanza. Porque estamos, ¿verdad? Como esas viejitas, ¿verdad? Pepita Mendieta. Somos los hermanos Pepita Mendieta. A la carachas. Si las cosas se hicieran así, pero no se hacen así y ponemos piedritas y piedritas y piedritas. Es necesario vivir un evangelio sin falsedad, sin hipocresía. Seamos útiles, celebremos el crecimiento de la iglesia, pero no ese crecimiento espumoso. Celebremos cuando llegan familias cada domingo aquí, pero a veces miramos, este llegó con 10 chinitos, es que no tenían televisión en la casa. Mira, esta vino en chanclas, es que no tenía zapatos. Hermanos, a eso no nos llamó Dios. Celebremos que el evangelio se está extendiendo. Celebremos que tenemos medios digitales a través de los cuales podemos estar compartiendo la buena noticia y que llegue a muchas esferas y a muchas personas que lo necesitan. Pero no volvamos a los que quieren buscar a un mundo que está cada día más en caos, porque de todas estas cosas daremos cuentas al Señor. ¿Y qué tal nos llame a cuenta y diga, allá la hermanita, sí, venga usted? ¿Usted qué hizo? Y que por nuestra causa un débil en la fe retroceda. Una persona que apenas está buscando diga, marcho para atrás. Tengamos cuidado con esto. Entonces, la hipocresía daña el verdadero evangelio porque obstruye los propósitos de Dios. Y el segundo punto, aunque parecido, pero diferente, es que es una conducta que no contribuye al crecimiento de la iglesia. No contribuye para nada. Vamos, por favor, a Gálatas, capítulo 2. Versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Versículo 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, sigue por favor. Dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías. ¿Qué pasa? Les voy a pintar la escena. Se las voy a parafrasear en una ilustración. Pedro llega a Antioquía en una visita donde todas las personas que estaban sentadas a la mesa eran personas no judías. Entonces le pusieron una manito de marrano, unos huesitos de marrano, y Pedro dijo: esto se ve muy delicioso. Recordemos que para los judíos el cerdo era un animal inmundo. Les estoy parafraseando. Entonces Pedro allá comiéndose unas costillitas de cerdo, así, ay, qué rico, grasosito por acá. Y de un momento a otro, sin pensarlo, dice que llegaron unos amigos de Santiago, de los que Pablo ya le había presentado el evangelio. Llegaron allá y él lo único que hizo, no encontró mantel, cogió la manga y se apartó de la mesa y se fue con los judíos. Ellos son mis amiguis. Y dejó la mesa ahí. Yo no sé si a ustedes los han dejado plantados en una comida. Yo no sé si ustedes preparan algo con tanta emoción para una persona especial y de un momento a otro esa persona se para de la mesa sin dar razón alguna, se va y tú te enteras que está haciendo lo mismo pero con otras personas y a ti te dejó todo servido. ¿Cómo nos sentimos? Uno se siente mal. Y de Pedrito tenemos tanto que aprender. Pedrito no fue la excepción.
Su comportamiento varió en su visita a Antioquía. Después de que fue uno de los que avaló el evangelio para los gentiles cuando Pablo llega a Jerusalén, ahorita con la visita de los amigos de Santiago, se para de la mesa y dice: yo con estos no me meto, yo soy el más nice de los nice, y se volvió regomelo. Regomelo, Pedrito. Y quiero que vayas por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Y vamos a ver qué pasó con Pedrito. Vamos a leer hasta el versículo 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hago un pare aquí. En Hechos capítulo 10, es que es un poco extenso, a Pedro le es revelado por el Señor que vaya donde un hombre llamado Cornelio. Se le muestra la revelación de unos animales que descendían por un velo y el Señor le decía: come de ellos. Y Pedro dijo: yo no puedo comer de eso porque son animales inmundos. Y el Señor le dice: lo que yo santifico, nadie lo llame inmundo. Palabras más, palabras menos, llega a la casa de Cornelio. Cornelio y su familia reciben al Señor, son bautizados y son llenos del Espíritu Santo. Entonces lean Hechos 10 y se enteran de los pormenores. Y aquí él está dando el reporte a la iglesia. Versículo 4. Entonces comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es Pedrito. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro fue testigo de un gran momento para la iglesia. Y Dios no se queda con nada, porque yo creo que el Señor conoce el corazón de Pedro como conoce nuestros corazones. Y lo pone en una circunstancia, en una situación de esas que uno dice: definitivamente tiene que ser la voz de Dios la que me hable, sino por mi propia voluntad yo no doy el paso. Y Pedro era así, judío de esos de racamandaca, pues por lo que dice, y como que seguía la ley. Y el Señor le muestra esta visión, lo lleva ante Cornelio, lo hace testigo inédito de todo ese mover del Espíritu Santo con los gentiles. Y ahora en Gálatas se para de la mesa y le da la espalda a estos hombres que estaban compartiendo con él. Y es una conducta que no solamente la tomó él a título personal, dice la palabra que Bernabé, incluso junto con otros, imitaron ese comportamiento. Yo no sé por qué lo malo se pega más rápido que lo bueno. Y Pedro tenía esa autoridad. Entonces, cuando la gente ve a alguien de autoridad hacer algo, no lo cuestionan y van así.
a ciegas. Y debemos tener cuidado. Filtren todo lo que escuchan, filtren todo lo que ven. No todo lo que brilla es oro. Y tenemos que tener mucho cuidado, querido hermano, de que nosotros tratemos a personas por las cuales Cristo ya pagó un precio alto en la cruz, las tratemos como un cero a la izquierda. Porque de todo esto el Señor nos pedirá cuentas. Y nuestra conducta, nuestro testimonio debe hablar de que realmente hemos sido hechos testigos de Dios. Recuerda que la palabra del Señor nos dice por allí, el mismo apóstol Pablo, que somos embajadores de Cristo. Embajadores de ese ministerio de la reconciliación. Dice, como si Dios rogare por medio de nosotros. Pero si nosotros tenemos una conducta irreprochable, ¿qué van a imitar? ¿Lo malo? ¿Será que la persona que yo invito aquí a la iglesia, ¿qué va a imitar? ¿Que yo llego tarde? ¿Va a imitar que yo soy un mentiroso? ¿Va a imitar que soy un rebelde, que soy un desobediente, un perezoso con las tareas espirituales sencillas que es leer la palabra, congregarme y orar? Hay libertad en Cristo, pero no debemos utilizar esa libertad que el Señor nos ha entregado para hacer que otros, como efecto dominó, empiecen a tropezar en la fe. Y Pedro aquí le dio la espalda a esto. ¿Qué estaba pasando por su cabeza? Tratar de agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Cuántas veces nuestra conducta se rige más porque el ser humano me dé un check de aprobación y no por lo que realmente Dios me está pidiendo que yo sea? ¿Cómo me estoy comportando? Y el evangelio, yo no estoy hablando de aquí, de estas 4 paredes tan hermosas donde todos cantan y alaban. El evangelio se lleva a donde tú estudias. El evangelio lo llevamos donde trabajamos, en la cuadra con los vecinos, que saben que todos los domingos salimos bien emperifollados a la iglesia y llegamos sobre el mediodía de la iglesia. ¿Y qué tal uno sea de los que en diciembre pone ese equipo a todo sonido y el desorden y el pleito y la pelea? ¿Estamos mostrando un evangelio verdadero? ¿Cómo estamos utilizando la libertad a la que nos llamó el Señor? ¿Estamos viviendo un evangelio de doble cara? Somos uno aquí en la iglesia, el chévere, el hermanito, la hermanita que todo el mundo quiere abrazar, que se las sabe todas, que ora, Dios mío, y los cielos, Señor, descienden, que cuando canta los ángeles paran un momentico para grabar un deck de ellos. No, ¿cómo estamos viviendo el evangelio? El Señor cuestionó mucho a los fariseos por ello. Los llamaba generación de víboras, hipócritas. Y analizaba y decía, ¿por qué los llamaba generación de víboras? Dice que las serpientes tienen una lengua bífida. O sea, por un lado hablan una cosita y por el otro hablan otra. ¿Cómo estamos nosotros? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder para todo aquel que en él cree. Y lo escribe el mismo que escribió Gálatas. Pero a veces estamos y cuestionamos a Pedrito. Pedrito nos da para criticarle, pero somos tan Pedritos, no Petritos, Pedritos. Somos así. ¿Cómo estamos llevando nuestro evangelio? No imitemos la conducta de aquellos que han hecho un negocio de la fe, de aquellos que te dicen, no, tranquilo, salvo siempre salvo. Usted no lea la Biblia, no se congregue, no honre a sus padres. Vayamos siempre a la luz de las Escrituras. La palabra es clara, es transparente. Cuando negamos el evangelio, el proceso de crecimiento de la iglesia se detiene. ¿Saben cuántas personas, producto de un mal testimonio, se han alejado de las cosas del Señor y no quieren saber de Cristo? Y no fue por Cristo, porque Dios es único, Él es santo, Él es verdadero, por el comportamiento de muchos de nosotros. Entonces tengamos cuidado.
Pedro quería volver atrás a esos rudimentos de los cuales el Señor lo sacó. Pedro quería retroceder. Pero ¿sabes, querida iglesia? Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que perseveran para salvación. Amén. Se durmieron. Nosotros somos de los que perseveramos para salvación. Así que tengamos cuidado de cómo estamos usando la libertad que el Señor nos ha entregado. ¿Y de qué otra manera? Ya vamos dos. Entonces, lo primero, la hipocresía obstruye los propósitos de Dios. La hipocresía tranca, no contribuye al crecimiento de la iglesia. Es una conducta que no debemos imitar. Y lo tercero, nos hace olvidar cómo fuimos justificados. ¿Cómo fuimos justificados? Volvamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 15 al 21. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, creer, eso es fe, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sigue. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No sé si, Martincito, me puedes hacer el favor, buscar el versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabes, querido hermano? A Pedro se le olvidó que somos justificados por la fe. A Pedro se le olvidó que hubo uno que en un madero dio su vida por cada uno de nosotros. No porque alguno de nosotros mereciera algo de él. El justo por los injustos, el inocente, el cordero perfecto. Y Pedro olvidó que no era por las arandelas que él quisiera ponerle al evangelio. No era la circuncisión lo que lo hacía salvo. Lo que realmente nos hace salvos, y se los decía en el primer punto, es la gracia con la que Cristo nos salvó. Y el creer que Él nos hace justos por medio de la fe en Él. En Cristo recibimos esa segunda obra de la gracia, que es la santificación. Todo lo hizo Él, todo tiene un acceso gratuito a todo aquel que en Él cree, porque todos estamos destituidos de su gloria. Y Pedro, en ese momento que da la espalda, olvida que no es a su manera, no era su concepto de justicia, es el concepto de justicia de Dios que trazó para que todos quedemos cubiertos en ella. Porque entonces habría acepción de personas, porque unos podrían hacerlo y otros no. Unos tal vez, si fuera por un valor que se tuviera que cancelar, unos podrían comprar 1, 2, 3, 5, 7, 100, y otros no podrían acceder a ninguna. Y como Pedro, muchas veces nosotros tenemos nuestros propios criterios, nuestros propios conceptos de justicia. Pero mira lo que dice Gálatas 2:20: mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Y cuando digo que ya no vivo yo, no es a mi manera, no es a la manera de Lorena, no es a la manera de Pedro, no es a la manera de Pablo, no es a la manera de Tito, no es a la manera de ninguno de nosotros. Es como Dios dejó todas las cosas tan claras y perfectas en la Escritura. Justificados por fe. No hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Ni hay uno justo.
Ay, es que yo soy buen papá, no hay uno justo. Yo soy un buen esposo, no hay uno justo. Yo soy un excelente hijo, no hay uno justo. Porque donde hubiera uno solo, no necesitaría de la obra salvadora del Señor. No hay justo ni aun uno, todos hemos pecado. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, hermano. ¿Algunos de los que estamos aquí ya hemos sido justificados? ¿Pagó algo? ¿Se tuvo que endeudar con alguna empresa de créditos? No. Somos justificados porque el justo derramó su sangre. Porque con su sangre cubrió la ira de Dios que debía ser derramada sobre nosotros. Pero cuando actuamos como actuó Pedro, se nos olvida que la justicia es a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Versículo 26 de Romanos 3 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así como para la salvación no tuvimos que hacer nada, ni dar mercados, ni donaciones, ni comprar terrenos, sino creer en Jesucristo, somos justificados también por creer en Él. Él todo lo da con ñapa. Somos justificados porque, ¿sabes? Mira lo que tiene y el concepto que tiene Dios de la justicia del ser humano. Isaías capítulo 64 versículo 6. Ese es el concepto que tiene Dios de la justicia del hombre. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Trapo de inmundicia son nuestras justicias. El trapo de inmundicia, para tu conocimiento, era las telas que usaban las mujeres en su menstruación en los tiempos antiguos. Entonces imagínate a lo que lo compara el Señor. Dice, tus justicias son trapos de inmundicia, no me sirven, es a mi manera, es mi justicia. Nunca olvidemos que esa es la manera de Dios. Cuando la tengamos clara, créame, querido hermano, que la hipocresía no se va a filtrar y nos va a llevar a ponerle al hermano o a la hermana que venga entrando arandelas para que acceda al conocimiento de la palabra. Es que si usted no trae los pantalones amarillos, no es salvo. Si usted no se peina el copete para allá, no es salvo. Si usted se maquilla, querida hermana, créame que está en condenación. Y cosas así se escuchan. Y uno dice, ay, Lorena está exagerando, pero si ustedes se ponen a mirar, hay lugares donde si la falda no tiene tantos metros de largo, entonces la persona ya no es salva. Si su cabello no tiene por acá, no se lo corte, no se lo tinture. Si tiene canitas, es así. Si no las tiene, los hombres, no. La justicia no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Justificados por la fe. Romanos 5:1 lo dice claro, si lo quieres ahí subrayar, si algún día tú dices, ¿qué hizo el Señor conmigo? Me justificó, Él me justificó. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la justificación, nos hizo justos. Entonces, no le pongamos al hermano una carga que ni siquiera nosotros llevamos, ni pongamos cargas que el Evangelio no dice. Seamos nosotros ejemplo de conducta para aquel que está llegando, para aquel que está en tu casa. ¿Qué tal uno allá como mamá? Es que Dios es un Dios de paz, uno todo iracundo. ¿Qué va a aprender el chinito?
seamos ejemplo en todo y por todo, para que aunque se infiltren falsos hermanos en la casa del Señor, nosotros tengamos ese sustento de que somos salvos por gracia y justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ponte de pie, por favor. Entonces, la libertad cristiana se vive sin hipocresía, sin dobleces. Yo no sé cuándo ¿a cuánto se les ha soltado un dobladillo? Al de la falda del colegio, siempre uno llegaba con la falda del colegio así. ¿Y ustedes no han notado que una cara de la tela tiene un color y la que está más guardadita tiene otro? Dobleces. Pidámosle al Señor que nos ayude, y si hemos caído en hipocresía, que sea Él el que nos examine, que sea el Espíritu Santo el que escudriñe nuestros corazones. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a llevar un evangelio, Señor, sin hipocresía, a no dañarlo, Señor, con estas falsas acciones, Señor. Padre Santo, no queremos ser aquellos que propicien, Señor, que tus propósitos, Señor, se lleven a cabo, Señor, esos planes de salvación eternos. No queremos, Señor, arrastrar a otros como en un efecto dominó, en una conducta, Señor, que va en contra de lo que dice tu palabra, Señor. No queremos que por nuestra falsa justicia, Señor, muchos se aparten de la fe, Señor, y ayúdanos a recordar que nunca se nos olvide, Padre, que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos que esta palabra, Señor, quede escrita en nuestros corazones. Salvos por gracia, justificados por la fe en Cristo Jesús. Que no se nos olvide, Padre, que no es a la manera de cada uno, Señor, sino como ya está escrito en tu palabra, Señor. Tú mostraste tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Señor, te damos gracias. No merecíamos nada de ti y tú nos entregas este regalo maravilloso, llamarnos justos, Señor, justos sin merecerlo. Escudriña nuestros corazones, Señor, y si hay asomo de maldad, si hemos permitido esos dobleces, Señor, en nuestra vida cristiana, si hemos dado un mal uso a la libertad, Señor, a la que tú nos has llamado, te pedimos que nos enseñes, Espíritu Santo. Ayúdanos y corrígenos, Señor. Estamos en tus manos. Estamos en las manos de un Dios que es santo, que es paciente, que no quiere que ninguno se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Qué tal si tú le dices al Señor: escudriñame, Señor, y mira si en mi corazón he albergado y he anidado la mentira, si en mi corazón he anidado conceptos errados de justicia, Señor? Perdóname si por mi causa personas se han apartado del evangelio porque he puesto una carga que no dice la Escritura. Y enséñame, Espíritu Santo, cada día a ser más como tú, menos como yo, Señor. Que todo lo que vimos, Señor, a través de este pasaje, de lo que ocurrió con Pedro, nos sirva de lección, Señor, para no imitarlo, Señor, sino para aprender, Señor, y ayúdanos y abre nuestros ojos y que se enciendan las alarmas si en algún momento, Señor, vamos a hacer algo, Señor, que está más apoyado en lo que nos parece que en lo que tu palabra dicta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Tomemos asiento, por favor. Entonces, querido hermano, a vivir sin dobleces. Cada vez que miren el dobladillo de una prenda, acuérdense de este mensaje. Entonces, por lo menos que se les haya quedado esa partecita, sin dobleces, y que somos justificados por la fe en Cristo. Amén. Entonces vamos a preparar nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Si lo traes ahí listo. Mientras que los traes listos, te voy dando los anuncios para este fin de semana. Pipe, ¿hay reunión de jóvenes? Sí, reunión de jóvenes. Pipe se está poniendo en contacto con cada uno de ellos.
El domingo, muy a las 9 de la mañana, de 9 a 11, nuestro servicio. Traiga a alguien. Alguien necesita escuchar de la verdad del Evangelio. Alguien necesita escuchar que Cristo es la respuesta. Alguien necesita de Cristo. ¿Qué tal ese vecino que siempre le hace mala cara? Invítelo. Diga, camine y le gasto empanada. Pero después del culto, y lo tiene ahí sentadito. Entonces traiga a alguien para que sea edificado a través de la palabra. De hoy en 8 días no vamos a tener nuestro servicio aquí. Ya se está concertando todo para nuestra vigilia unida, que va a ser aquí en el auditorio del Teatro Municipal. Va a ser de 7 de la noche a 10 de la noche. Oremos mucho porque las cabezas de la iglesia, pues que el Señor nos dé discernimiento si son ataques del enemigo, bueno, si tantas cosas. La salud de la pastora Lida, la de su esposito, oremos por ella. La salud del pastor Esparza, su esposita pues está igual acompañándola allí en Bogotá. Nuestro pastor también, que está delicado en salud, delicado no, se está mejorando para la gloria del Señor. Y otro pastor, el pastor José, lo diagnosticaron con COVID. Entonces son las cabezas de las iglesias de aquí de Facatativá. Oremos para que haya una cobertura especial sobre cada uno de ellos. Sabemos que dice la palabra que heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, cubrámoslos con una oración adicional. Yo sé que ustedes oran en sus tiempos en casa, pero extendamos esa oración sobre los líderes de la iglesia, sobre la iglesia misma, porque se ha permeado mucha cosa. Entonces, oremos por este tiempo de vigilia el próximo miércoles 27. El jueves es festivo, muchos no madrugan. Péguese la trasnochadita, va a ser un tiempo poderoso con las iglesias. Entonces, para que te prepares, por si de pronto tú dices, ay, es que el domingo de pronto me toca trabajar, pasó algo, entonces para que el miércoles no llegues aquí, sino que nos vemos en el Teatro Municipal. Entonces, para que tengamos conocimiento, creo que no es más, si se me olvida algo, que se les ama mucho en el Señor, y si tienen su diezmo, su ofrenda, vamos a orar por ello. La palabra del Señor nos dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, cuando traemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, estamos depositando un mensaje de esperanza, diciendo, Señor, consagro ese otro 90% y te estoy dando gracias por este 10. Gracias porque tú pones la semilla en mi mano y sé que multiplicarás el cual 30, 60 y 100 por 1 en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén. Por la escalera, mi Gaby. No olvidemos también nuestra canasta de amor, que ha sido de gran bendición. Este fin de semana se estuvo recogiendo para una hermana que lo necesita también por una incapacidad. Usted sabe que cuando uno está incapacitado le bajan el sueldo, los recibos suben, todo sube y el sueldo baja. Entonces no tengamos en poco lo que podamos traer a la casa del Señor. Esa libra de arroz se multiplica, ese aceite se multiplica. Entonces el Señor nos ha permitido ser canal de bendición para muchos hermanos aquí en la casa del Señor. Entonces no lo olvidemos. Entonces antes de salir de casa o al lado del bolso, al lado de la gorra, al lado del reloj, dejen la libra de arroz, la panela, el aceite, las habichuelas, las zanahorias, lo que el Señor ponga en tu corazón. Entonces para que lo tengas presente, entonces pongámonos de pie. Vamos a salir en la bendición del Señor. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Que con la misma bendición que el Señor nos trajo, nos lleve a nuestras casas. Amado Señor, te agradecemos este tiempo en que nos permitiste aprender de tu palabra. Y ahora te pedimos, Señor, que nos regreses en esa misma bendición con la que nos trajiste, Señor, a tu casa, Señor, nos regreses a nuestros hogares. Padre Santo, que tu cobertura, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos. Y oramos, Señor, si alguno de ellos, Señor, está pasando por una necesidad, Señor, seas tú el que responde, Señor, a su oración. Y si como iglesia podemos ser un canal de bendición, ayúdanos también a ser bendición para nuestro hermano.
Señor, salimos en tu bendición, que tu ángel, Señor, esté allí en nuestro camino, Señor, direcciónanos, guárdanos del mal, en el nombre de Cristo, amén y amén. Querido hermano, entonces nos vemos el domingo con el favor del Señor, no olviden traer a alguien.